Bienvenidos a su sesión número 9 de la materia de Derecho Fiscal de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy empezamos con una nueva unidad que vendría siendo la parte de procedimientos fiscales especiales, que es la parte del cálculo del pago en impuestos, las notificaciones, las devoluciones y las compensaciones. De hecho, esta unidad nosotros la vamos a tener que dividir en 2 sesiones para que con eso nosotros empecemos a ver el cálculo en pago en parcialidades y la parte de las notificaciones. Pero vamos a ver primero qué es esa parte de pago a plazos. Existe la facilidad a pago a plazos de los adeudos fiscales, los cuales tienen 2 modalidades, el pago en parcialidades y el pago diferido. El pago se puede realizar desde 6 hasta 36 mensualidades, dependiendo el esquema que nosotros hayamos elegido. El pago en parcialidades nosotros lo tenemos regulado en el artículo 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación, en donde me da la modalidad de pagar en mensualidades, mis créditos fiscales determinados por la autoridad fiscal y mis créditos fiscales autodeterminados por el propio contribuyente. Acuérdense que nosotros podemos encontrar diferencias por nosotros mismos o inclusive podemos encontrar diferencias porque nos llegue alguna revisión de Hacienda. Entonces nosotros con esto podemos optar por el pago en parcialidades. ¿Qué es esta característica de pago en parcialidades? Pues nosotros tenemos que solicitar por escrito y sobre todo que el SAT nos autorice que vamos a pagar en parcialidades, es decir, en lugar de pagar quizás 10,000 pesos en este momento, nosotros podemos pagar esos 10,000 pesos diferidos en 6 pagos. Entonces con eso nosotros vamos a pagar en 6 parcialidades esos 10,000 pesos. Ahora, nosotros debemos de elegir el número de meses y no debemos de rebasar hasta 36 mensualidades. El pago inicial debe de ser el 20% del monto adeudado y las parcialidades fijas se deben de pagar con una actualización y recargos correspondientes. En este caso no va a requerir lo que es una garantía fiscal si los pagos se hacen en tiempo y forma. Ahora, si nosotros dejamos de pagar 2 parcialidades, se extingue lo que es la garantía de interés fiscal y en caso contrario, inclusive cuando son más de 2 parcialidades, se podría cancelar lo que es el pago en parcialidades. Si se cumple con los pagos, no se procederá inclusive al embargo de bienes. El retraso de pagos genera recargos y actualizaciones y si se deja de pagar 3 parcialidades, como les había comentado, se deberá de pagar el crédito en su totalidad. El pago en parcialidades debe de llevar lo que son los recargos, más los recargos son con unos porcentajes de tasas preferenciales. Hasta 12 meses nosotros vamos a poder ocupar el 1% de recargos mensual. Si nosotros optamos de 13 a 24 meses, la tasa de recargo será del 1.25 mensual. Y si optamos de 25 a 36 meses, la tasa de recargo será del 1.5% mensual. Por eso es importante ver en qué momento nosotros podemos pagar todo ese importe. Lo recomendable es que no rebasemos del año. ¿Por qué? Porque ya el siguiente año tenemos que pagar el impuesto correspondiente del siguiente año. Entonces nos vamos a ir atrasando en el pago de impuestos y muchas veces, aunque paguemos de forma diferida a Hacienda, de todos modos lo tenemos que pagar. Más sin embargo, si nosotros tenemos problemas de solvencia en ese momento, podemos optar por esa facilidad de pago en parcialidades. Pero tenemos que considerar que tenemos que pagar con los recargos correspondientes del 1.25 y del 1.5% mensual, dependiendo el esquema que nosotros elijamos. Ahora, eso vendría siendo la parte de pago en parcialidades. El pago diferido. El pago diferido es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque ese pago diferido nosotros lo vamos a tener que cubrir en un solo pago, en la fecha que ustedes elijan, sin que el plazo exceda de 12 meses.
y también debe de efectuarse con un 20% de adeudo y el 80% restante se podrá cubrir en la fecha que se especifique en su solicitud de autorización. Este monto a liquidar está incrementado con los recargos correspondientes. El pago diferido también se debe de hacer por escrito ante Hacienda y el mismo SAT debe de autorizar la opción. No se debe de retrasar el pago hasta lo que serían 12 meses y la tasa de recargos es del 1.5% mensual. La liquidación del adeudo se realiza en un solo pago y a más tardar en la fecha que se señale. Al momento que realiza la solicitud de pago diferido, se tiene que hacer el pago del monto inicial del 20% del adeudo. Si se cumple con todos los requisitos que el trámite requiere, se estará protegido contra los embargos de bienes y es requisito que en este caso sí se garantice la parte de interés fiscal. Vamos a ver un poquito más de esto. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos que vendría siendo la parte de recargos. Nosotros, ¿cómo estaríamos pagando un crédito? Nosotros, si en este momento Hacienda nos hace una revisión y nos determina que tenemos que pagar 1,000,000 de pesos. Ok, yo le digo a Hacienda, ok, yo estoy de acuerdo que te debo 1,000,000 de pesos. Mas, sin embargo, yo no te puedo pagar en este momento todo el importe. Entonces, te voy a pagar el importe, este importe te lo voy a pagar en 6 partes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, en 5 partes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí, de entrada, para pedir una autorización de que voy a pagarte en 5 parcialidades, te voy a tener que pagar el 20%, ¿ok? Entonces, esto lo multiplico por 0.20, que es el 20%, vendrían siendo 2, entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, y con 2 puntos, entonces serían 200,000 pesos te tengo que pagar en este momento, ¿sí? Que vendría siendo el primer pago, y te puedo pagar en 5 parcialidades lo restante, o sea, los 800,000 pesos. ¿Cómo lo voy a tener que dividir? Esto lo voy a tener que dividir en 5 partes, o sea, 800 entre 5. Ajá, 5 por 1, 5, 3, 6 por 3, 6 por 5, 30. Más o menos serían esto. 5, sí, más o menos sería esto. Cada pago lo tendría que hacer de esta cantidad, para que sumando los 5 pagos nos diera los 800,000 pesos. Pero este es el pago del principal, o sea, de los 800,000 pesos, que es lo que yo voy a poder pagar en parcialidades, en 5 pagos. Pero aquí nos está diciendo que la tasa de recargos va a ser del 1% mensual. Es decir, aquí voy a pagar, o tener que pagar el 1%, aquí voy a tener que pagar el 2%, porque ya es el 1% de aquí, más el 1% del siguiente mes. Aquí voy a tener que pagar el 3%, aquí el 4% y aquí el 5%, porque es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, cada uno voy a tener que pagar los recargos correspondientes. Entonces, los 160,000 pesos por el 1% vendrían siendo, serían 1,600. Entonces, más 1,600 pesos. Ajá, porque son 2, sí, serían 1,600 pesos. Entonces ya estaríamos pagando 161,000 pesos. Aquí serían 3,200. Entonces serían 163,200.
aquí serían más otros 1.600, serían 4.800. Entonces serían 164.800 los que tendría que pagar. Aquí serían más otros 1.600, serían 5, 6, ok, 6.400. Entonces serían 166.400. Más otros 1.600 acá, serían 6, una 7 y una 8. Más o menos esa es la cantidad que tendría que pagar en cada uno de los casos. Aquí estoy aumentando, tendría que aumentar hasta, si yo estoy optando por pagar en 12 parcialidades, hasta el mes 12 sería el 12%. Ajá, ¿por qué? Porque nos está diciendo que los primeros 12 meses la tasa de recargos es del 1% mensual. Después, si optamos pagar en el mes 13, o sea, en 13 parcialidades, hasta el mes 12 es el 1% de recargos, o sea, es el 12%. Hasta el mes 13 sería el 12% mensual del 1 al 12, más el mes 13 ya estaría cubriéndose el 1.25 mensual, o sea, en el mes 13 ya tendría que pagar recargos del 13.25%. Ajá, y así le estaría ahora sumando en cada mes el 1.25% de recargos mensuales. Cada mes, o sea, los primeros meses, los primeros 12 es el 1% mensual. Del mes 13 al mes 24 le tendría que aumentar cada mes el 1.25 mensual. Desde el mes 25 le estaría aumentando el 1.5% mensual. O sea, estamos hablando ¿sí? Que aquí, por ejemplo, le estoy aumentando hasta llegar al mes 12, ¿no? En el mes 1 le estaría aumentando el 1%. En el mes 2 le estaría aumentando un 2%. En el mes 3 le estaría aumentando el 3%. En el mes 4 le estaría aumentando el 4%. Y así hasta llegar al mes 12, ¿no? Que sería el 12%. A partir del mes 13 le tendría que aumentar el 1.25, entonces estaríamos hablando que es del 13.25%. En el mes 14 tendría que pagar más 1.25, o sea, sería del 25 serían 50, del 14.50%. En el mes 15 sería aumentarle otro 1.25, sería 75, sería 15.75. En el mes 16 ya le estaría aumentando el 17%. Y así sucesivamente me estaría yendo 18.25, 19.50, 22, 23, 125, 22 sería 24.50, 23 sería el 25.75 y hasta el mes 24 sería el 27%. Entonces, en el pago, fíjense, hasta el mes 24 es el 1.25. A partir del pago del mes 25 le estaría aumentando el 1.50.
Entonces sería 28.50. Entonces, si se fijan, ya casi estamos llegando a la tercera parte de la parcialidad. O sea, si en esta parcialidad a mí me tocaría pagar 100,000 pesos del principal, tendría que pagar 100,000 pesos más 28,500 de recargos. O sea, estaríamos pagando 128,500. Casi la tercera parte, más todavía. Y así le voy a ir aumentando. En el mes 26 ya sería el 1.50. O sea, ya estaríamos hablando del 30%. Ya es la tercera parte más. O sea, si aquí les tendría que pagar 100,000 pesos del principal, más 30,000 pesos de recargos. Entonces serían 130,000. De eso estamos hablando, de los puros recargos. Y así sucesivamente. Ajá, entonces si se fijan, cada vez que yo me tarde, entre más me tarde en pagar el crédito, pues más voy a pagar de la parte de recargos. Y acuérdense que los recargos no son deducibles impuestos, aparte de eso. Entonces, por eso la importancia de que nosotros paguemos el crédito. Se recomienda que si no se tiene dinero suficiente, por lo menos sí utilicemos esa opción de pago en parcialidades, pero que no sea mayor de 12 meses. ¿Por qué? Porque inclusive todavía pagar el 1% de recargos todavía es aceptable, pero si nosotros rebasamos de ese 1%, pues ya estaríamos pagando el 1.25, el 1.50, y de hecho, como les comenté ahorita, estaríamos pagando casi el triple de nuestro pago, ¿no? A la larga, pues si nosotros sumamos todo lo que estaríamos pagando de recargos y de acumulados, pues vamos a tener que pagar casi 5 o 6 veces más de lo que nosotros debíamos, ¿no? Por eso la importancia de que cuando paguemos en parcialidades, se recomienda menores a 12 meses. Ahora, el pago de lo diferido. Nosotros tenemos también que pagar el 20% y el 80% nosotros le vamos a pagar al fisco en un monto. No lo vamos a pagar poco a poco, porque si es poco a poco sería el pago en parcialidades, pero el pago diferido es pagar a Hacienda en un solo momento. Ahora, en esta característica de un pago diferido, sí Hacienda sí nos está pidiendo que garanticemos nuestro crédito fiscal. Este crédito fiscal es importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque si le debemos, por ejemplo, a Hacienda, como habíamos comentado, le debemos, por ejemplo, y vamos a verlo un poquito más al rato, lo que es el crédito fiscal, le debemos 1,000,000 de pesos, como habíamos dicho. Tenemos que pagar el 20% de entrada. En el primer momento que nosotros vamos a pedir la autorización, tenemos que pagar de entrada 20,000 pesos. ¿Y qué va a pasar? En este caso vamos a pagar sería 200,000 pesos. Y los 800,000 pesos restantes los vamos a pagar diferidamente. Lo vamos a pagar en el mes 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras yo tengo que dejar y hacer un depósito a Hacienda y tengo que pagar, tengo que dejarle en mi cuenta una reserva por 600,000 pesos. No se los estoy pagando ahorita. O sacar una fianza. Y esa fianza se la voy a pagar. Le voy a decir a Hacienda, ok, bueno, aquí estoy. Voy a garantizar mi pago de 800,000 pesos con esta fianza. Yo voy y tramito mi fianza por lo parte de 800,000 pesos. Ya con eso estaríamos garantizando mi crédito fiscal. Y la fianza, por el pago de 800,000 pesos, me va a pedir la fianza que yo le pague 100,000 pesos de entrada. Entonces, hay que ver qué es lo que nos conviene. Pagar poco a poco a Hacienda con un cierto porcentaje de recargos, o pagarle en un solo momento, pero tendríamos que garantizar nuestro interés fiscal con una fianza, ¿no? O con un bien, decirle, bueno, ok, te dejo mi propiedad, te dejo mi terreno.
las escrituras de mi terreno y tú los puedes hipotecar, ¿no? O sea, los puedes dejar dentro de mi garantía de mi interés fiscal. En caso que yo no te cumpla, pues tú te puedes cobrar con mi terreno, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros consideremos que el pago diferido sí nos está pidiendo que garanticemos la parte de interés fiscal. Ahora, la integración del adeudo fiscal. Las contribuciones, aquí todo lo que nosotros le debamos a Hacienda podemos incluir las contribuciones omitidas actualizadas desde el mes en que se debió pagar hasta el momento en que se solicite la autorización, las multas actualizadas desde que se debieron pagar hasta el momento en que se solicite la autorización y los accesorios distintos de la multa. Por ejemplo, nosotros en este caso, vamos a hacer un ejemplo para que veamos, ¿no? Aquí, en esto, el adeudo fiscal. Hacienda vino y nos revisó los impuestos. Y en el año, estamos ahorita en el año 2012. Nos revisó el año 2010, los impuestos del año 2010. Y nos dice que el ICR le teníamos que haber pagado 1 millón de pesos. Pero en nuestra declaración nosotros declaramos que nada más eran de 600,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia de 400,000 pesos. Esos 400,000 pesos es lo que le debemos a Hacienda. Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho? Pues teníamos que haberlos pagados desde el mes de marzo del 2011. En ese momento nosotros teníamos que haberle pagado 400, o sea, la diferencia, ¿no? Que son 400,000 pesos. Esos 400,000 pesos vamos a tenerlos que actualizar desde marzo hasta ahorita, que es, ahorita estamos en agosto del 2012. Entonces, tenemos que llevar nuestra actualización desde marzo del 2011, que tenía que haberle pagado, hasta agosto del 2012. ¿Cómo llevo a cabo esta actualización? Con el Índice Nacional del Precios al Consumidor de agosto del 2012 entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de marzo del 2011. Ajá. Y me va a salir un factor de 1.0314. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi diferencia que tenía que haberle pagado tiene que jugar la parte de actualización. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los 400,000 pesos lo voy a multiplicar por 1.01314. Y me va a salir un número, ¿no? Me va a salir, a ver, vamos a hacerla. 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5, 4 por 3, 12, 4. Y son 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ya no le tenía que haber pagado 400,000 pesos, sino le tenía que haberle pagado 412,560. Ese es mi monto actualizado. ¿Ok? Eso es lo que le tendría que pagar a Hacienda, más los recargos correspondientes. Van a tener que hacer los recargos desde marzo hasta agosto. Checo mis recargos y me dice que mensualmente están cobrando el 1.30% mensual, ¿sí? De todos los meses. Entonces estamos considerando que es el año de marzo del 2011. Entonces es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 10 meses del año del 2011. Más el año del 2012, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces son 8 meses, son 18 meses. Entonces es el 1.30% mensual por 18 meses. 8 por 3, 24, 8 por 1, 8 y 3, 11, serían 13,
no, serían, sí, 8 por 3, 24, ajá, 1 por 3, 3, serían 4, 4 y 2. Entonces un 0 y le estamos poniendo el 1% serían 24%. Ajá, eso. Entonces, esta cantidad por el 24.40%. Entonces, ¿para qué? Para que saquemos los recargos. Entonces, ya con lo que me salga de esta cantidad, más los 412, que ya es el importe, más la actualización, entonces con eso nos va a salir el total a pagar. Esto nada más me va a salir lo que es el adeudo fiscal, ¿sí? Aquí supongamos que con esto me da 600,000 pesos. Pongamos que esto por esto me da 600,000 pesos. Entonces, esto más aparte, Hacienda me multó por no presentar la declaración en tiempo y forma con 5,000 pesos. Más me cobró por gastos de ejecución 4,000 pesos. Entonces, en total, yo le estaría debiendo a Hacienda 609,000 pesos. Esos 609,000 pesos, ahora sí, ese es el adeudo fiscal. Ahora, ese es el adeudo fiscal que podemos optar por la opción de pagar en parcialidades o pagar diferidamente. La revocación de la autorización nos está diciendo que cuando no se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal sin que se dé nuevamente garantía o se amplíe, la persona se encuentra en un proceso de concurso mercantil o se ha declarado en quiebra. El pago en parcialidades, el contribuyente no cumple en tiempo, monto con 3 pagos, o en su caso con el último pago, y tratándose de cargo diferido, se vence el plazo para realizar el pago y este no se haya efectuado. En estos casos, la autoridad podrá revocar la autorización correspondiente para que pueda exigir el pago de la deuda fiscal que con nosotros habíamos determinado. Ahora, nosotros cuando vamos a ir haciendo los pagos correspondientes, nosotros vamos a poder pagar, ¿sí? Según lo que hayamos pagado, se nos van a aplicar con lo que es el monto principal. Posteriormente vendría siendo los accesorios, que vendría siendo las multas y recargos. Posteriormente la parte de los accesorios, recargos con moras y recargos con prórroga. Entonces en esa forma estaríamos nosotros pagando. Ahora nosotros las multas, bueno, los accesorios vendrían siendo las multas, los gastos extraordinarios, los gastos de ejecución, los recargos, las indemnizaciones por pago con cheques sin fondo. Entonces fíjense, empezamos pagando primero los recargos con prórroga, recargos con mora, los accesorios y hasta el final lo que le estamos debiendo a Hacienda por el pago del impuesto correspondiente. Entonces, no procede la autorización de pago en plazos cuando las contribuciones que deberían pagarse en el año en concurso o las que deberían pagarse en los 6 meses anteriores al mes que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social. Tampoco procede la autorización en pago cuando las contribuciones y aprovechamientos relacionados con las importaciones y exportaciones de bienes o servicios, o sea, con la parte de comercio exterior también no nos dan la opción de pagar en pagos o en parcialidades o diferido. Nosotros en el caso de comercio exterior, cuando importamos y exportamos productos, en ese momento tenemos que pagar el impuesto correspondiente. No nos da chance la autoridad de pagar diferido ese impuesto. Ahora también no nos da la autoridad opción de pagar en parcialidades o diferido cuando nosotros retengamos impuestos, ya sea esos impuestos que nosotros retenemos por el caso de impuestos sobre la renta o retengamos IVA de las facturas, ¿no? De los recibos. Ahora, cuando nosotros nos atrasamos en pagar una parcialidad, por ejemplo, aquí nos está diciendo, tenemos que pagar los recargos del mes siguiente. Por ejemplo, si aquí no pagamos los 100,000 pesos que teníamos que haber pagado más el 1%,
los pagamos hasta el siguiente mes. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, supongamos, teníamos que pagar el 1%, ¿sí? Pero si pagamos en este momento, ya no tenemos que pagar el 1%, ya vamos a tener que pagar el 2%, ¿ok? Si teníamos que haber pagado aquí 100,000 pesos, pero no los pagamos ni aquí, los pagamos hasta acá, entonces ya no tenemos que pagar los 100,000 pesos más el 1%, sino tenemos que pagar 100,000 pesos más el 3%, dependiendo en qué mes estemos, son los importes que nosotros vamos a tener que multiplicar. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, es el 1.3%, por 2 meses nos estaría dando 0.026. 0.026, le estoy sumando el 1, sería 1.026. El importe de la segunda parcialidad en este caso sería de 1,057. Por 1.026 tendríamos que pagar 1.84.40, ¿sí? O sea, tendríamos que pagar los intereses que correspondan al mes en el que estemos pagando. Para que nosotros paguemos en parcialidades tenemos que presentar un escrito libre en donde nosotros le pidamos a Hacienda autorización para poder pagar ese crédito. Tenemos que anexar nuestra declaración que hayamos presentado y de hecho muchas veces cuando nosotros hagamos nuestra declaración podemos ocupar el espacio que dice pago en parcialidades. Tenemos que esperar la resolución de la autoridad para que podamos empezar a pagar ese crédito, pero acuérdense que tenemos que pagar desde un inicio el 20% de ese crédito, de ese impuesto que tenemos que pagar. Tenemos que inclusive acompañar toda esta documentación con una copia certificada del acta constitutiva de la empresa, identificaciones oficiales de los representantes legales de la empresa y muchas veces tenemos que, si la empresa está dictaminada, está obligada a dictaminarse, tenemos que acompañar toda esta documentación con el dictamen correspondiente, bueno, con la copia del dictamen correspondiente. El escrito libre, ¿qué requisitos debe de tener? Debe de ponerse el número de crédito o la manifestación de que se trata de un crédito autodeterminado, el monto del crédito a pagar en plazo, ya sea en parcialidades o en diferido, y el periodo que comprende la actualización, el importe de los accesorios causado identificando los recargos, multas y otros accesorios, y la modalidad de pagos que vamos a nosotros utilizar, que pueden venir desde parcialidades que no excedan de 36 meses o la opción de pago diferido que no exceda los 12 meses. Debe de presentarse la forma oficial o acuse de recibo de la transferencia electrónica del pago inicial del 20% del impuesto que nosotros tenemos que pagar desde un inicio. Ahora, los requisitos para el pago en parcialidades debe de ser una declaración normal o una complementaria, según sea el caso. Normal, acuérdense que es una declaración normal, es la primera que presentemos. Las declaraciones posteriores vendrían siendo declaraciones complementarias. Esa declaración normal o complementaria puede ser la declaración de pago provisional o anual con sello original de la institución bancaria. En caso de presentarse por internet o banca electrónica, debe de encontrarse el número de folio o el número de operación que se hace cuando se realiza la operación vía internet o vía transferencia electrónica. Cuando se haya presentado por medios electrónicos, debe de presentarse el 20% del pago que se haya realizado mediante ventanilla bancaria, debe de contener el sello del banco, del acuse de recibo. No aplica la actualización, es decir, si se fijan, nosotros cuando hicimos este cálculo, nosotros no le pusimos actualización, solamente le pusimos recargos. Es importante mencionar esa parte. ¿Por qué? Porque aquí, cuando en el momento de que nosotros determinemos un crédito, ¿sí?, la diferencia que nosotros determinemos, nosotros tenemos que aplicar primero lo que es una actualización,
que se va a determinar mediante los índices nacionales del precio al consumidor, desde el momento en que se debió haber presentado por completo la obligación hasta el momento en que se está cubriendo la obligación. Y posteriormente tenemos que aplicarle los recargos para con eso obtener el pago del principal. En este caso obtuvimos los 609,000. Esos 609,000 tendría que garantizar primero el 20%, o sea, tendría que pagar de primera instancia en este periodo, que es el periodo 0, pagar el 20% de esos 609,000. Y posteriormente, si nosotros decidimos pagarlo en 5 partes, tenemos que dividir esos 609 entre 5, como habíamos hecho desde un inicio. Los dividimos entre 5 y al mes 1 le voy a aplicar el 1% al primer pago. Al segundo pago le voy a aplicar el 2%. Al tercer pago le voy a aplicar los recargos del 3%. Al cuarto pago el recargo del 4%. Y en el quinto pago el recargo del 5%. Más sin embargo, nosotros no le vamos a aplicar actualización en cada pago. En cada pago solamente le voy a aplicar los recargos correspondientes. Nos está diciendo que durante el periodo en el que el contribuyente se encuentra efectuando sus pagos a plazos, las cantidades determinadas no serán objeto de actualización, debido a que la tasa de recargos con prórroga ya incluye la parte de la actualización, excepto en el caso de que el contribuyente se ubique en alguna causa de revocación o cuando deje de pagar en tiempo y monto alguna de las parcialidades. En este momento se calculará desde la fecha en que debió haberse pagado el último pago y hasta que se realice. ¿Por qué? Porque en ese momento la autoridad ya nos va a exigir que ya no sigamos pagando en parcialidades, sino nos va a exigir que paguemos todo lo que le debíamos, ¿no? Nos revoca la autorización de pagar en parcialidades. Ahora, en el caso de las notificaciones es un medio establecido por el Código Fiscal de la Federación, en el cual la autoridad fiscal da a conocer a los contribuyentes o a los responsables solidarios o a terceros el acto de que le falta algo, ¿no? De que algo está sucediendo y que lo necesita. Esto tiene fundamento en el artículo 16 constitucional, en donde nos dice que nadie puede ser molestado en su persona. Entonces, por lo consiguiente, si la autoridad requiere alguna información adicional, necesitará expedir lo que nosotros llamamos como una notificación. Entonces, ¿qué necesitamos? El efecto jurídico de las notificaciones es en el momento que le da a conocer el contribuyente el contenido de un acto administrativo. Y entonces en ese momento inicia el cómputo de los días para que el contribuyente pueda cumplir con esa obligación o en su caso interponer un medio de defensa. Nosotros tenemos diferentes tipos de notificaciones. Una puede ser personal o por correo certificado o electrónico con acuse de recibo. En el caso de correo electrónico será el documento digital con firma electrónica avanzada que transmita al destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. En este caso podría ser cuando hay un citatorio, cuando hay un requerimiento, cuando hay solicitud de informes o documentos, cuando hay resoluciones administrativas contra las que se puede interponer algún medio de defensa. Otro medio de notificación son los estrados. Es el documento en donde se debe de notificar y se fijan 15 días consecutivos en las oficinas de la autoridad que notifica, en un sitio abierto al público y dando a conocer el documento durante el mismo plazo en la página electrónica de la autoridad fiscal. En este momento se da este tipo de notificaciones cuando la persona que se le debe de notificar desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, se oponga a la diligencia de notificación, desocupe el lugar donde tenga su domicilio fiscal y no haya presentado un aviso de cambio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y después de la notificación de un crédito fiscal y antes de que se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos. Tenemos otro tipo de notificación que es una notificación por edicto, que se publicará en un resumen de los actos que se notifiquen.
durante los 3 días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación o por un día en los diarios de mayor circulación en el país y durante 15 días consecutivos en la página electrónica de la autoridad fiscal. En este caso de notificaciones se hará cuando la persona que debe de notificarse haya fallecido y se desconozca al representante de la sucesión, cuando hubiera desaparecido o se ignore su domicilio fiscal. También puede haber una notificación por instructivo, en donde se fijará en un lugar visible del domicilio del particular o el del representante legal. Y es para aquellos casos en donde el procedimiento administrativo, donde se lleva a cabo un procedimiento administrativo de ejecución, o cuando la persona que se debe de notificar no esté en el domicilio y quien se encuentre se niegue a recibir la notificación. Nosotros podemos, las personas que pueden recibir una notificación, tratándose de notificaciones que se deben realizar personalmente, el notificador dejará un citatorio en el domicilio para que la persona lo espere en una hora fija, un día hábil al siguiente, y acuda a notificarse en el plazo de 6 días a las oficinas de las autoridades fiscales. Y habrá otro tipo de notificaciones en donde las notificaciones sean relativas al procedimiento administrativo de ejecución, y se estará lo siguiente: en el caso de interesados o representante legal no se encuentre en la diligencia, se practicará con quien esté en el domicilio fiscal o con un vecino, y si se encuentra en el domicilio o el vecino se niega a recibir la notificación, se hará mediante instructivo que se fijará en un lugar visible de dicho domicilio. Nosotros tenemos diferentes tipos de notificaciones según lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, puede ser una notificación personal, que puede ser mediante un correo certificado, un correo ordinario o un telegrama, y debe de ser en la fecha en que se recibe la notificación. En ese momento empiezan a contar los días para poder realizar lo que nos están pidiendo. Una notificación por estratos será la del 16º día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado en el mismo, y una notificación por edicto será la última publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la página electrónica según sea el caso. No se consideran lógicamente los días feriados, los días de descanso que nos considera la misma autoridad. Los lugares donde se puedan notificar simplemente vendrían siendo las oficinas de las autoridades fiscales y las personas quien deba de notificarse se encuentran en las mismas, en el último domicilio en el que el interesado haya señalado para efectos de su registro federal de contribuyentes. La notificación personal realizada con quien deba de entenderse será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de la autoridad fiscal, o cuando se notifique a sociedades en liquidación y se haya nombrado varios liquidadores. Las notificaciones que deben de efectuarse contra las mismas se podrán hacer en cualquiera de ellos. Y con ello nosotros terminamos lo relativo a las primeras 2 partes de esta unidad, que vendría siendo el pago en parcialidades y la parte de las notificaciones. Sí, en nuestra próxima sesión nosotros continuaremos viendo lo relativo a esta unidad. Sí, no me queda más que agradecerles su tiempo por esta sesión, invitarlos para que resuelvan los reactivos correspondientes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.